Hermanito Hernando, Dios lo bendiga. Amén. Hermanito Hernando, queremos conocer su historia de cómo inició usted el Evangelio y cómo le ha ido con el Señor. Bueno, la historia mía es bastante larga, pero en cortas palabras voy a decir el comienzo. Yo llegué en el año 65 al Castillo Meta. Venía de Palmira Valle. Llegué al Castillo Meta, repito, en el año 65. Y ahí conocí el Evangelio. En el castillo conocí el Evangelio, porque no conocía el Evangelio. El 18 de julio de 1965 fui bautizado. Fui bautizado en el nombre de Jesucristo ahí en ese periodo de los Uruines. Y había una vigilia el 18 en la finquita de los Romeros, del hermano Julio Romero. Había una vigilia. Y en el primer culto que se hizo, yo me fui allá y me reí en medio de un poco de bultos de café que tenía. Y estando yo solo allá, me puse a hablar en lengua, yo no sabía qué era eso. Cuando ya se fueron reuniendo todos los hermanos que habían ahí, me rodearon y empezaron a orar. Pero en ese momento yo miré una visión como un ponqué de tres Pisos. De tres pisos. Y en cada piso en redondo yo miraba un poco de gente vestidos de ropa blanca. En la primera, que era grande, y la segunda más pequeña, y la tercera, pero en todo ello yo miré un poco de gente con vestiduras blancas. Bueno, ahí seguí, ya pues esa noche me dijeron que había recibido la promesa del Espíritu Santo. Y seguí ahí trabajando y a los poquitos días o tiempo, para como los 2 o 3 meses, el hermano Ramiro Castañeda, que era el pastor cuando eso ahí, entonces empezó a usarme ahí en la iglesia, a recibir ofrenda, en fin, y todo ello. Bueno, ya salíamos a evangelizar ahí para las veredas. Ahí estuve como 2 años. A los 2 años, entonces me enviaron, me sacaron al ministerio a ese lugar bueno, yo le cambié el nombre de eso ahí porque yo puse el nombre de esa vereda donde me mandaron, pero fue Lejanías. Me enviaron a Lejanías Meta, a esas montañas. Me entregaron 6 hermanos en un cambullón donde hacían los cultos, un cambullón donde almacenaban maíz, una piecita donde uno podía meterse. Ahí estuve. Estando ahí, bueno, entonces yo empecé a predicar en todas esas montañas. Había un hermano que fue el que murió ahora pronto, el hermano Hernando Moreno. Él tenía una guitarra y el hermano Antonio con un tiple. Él tocaba el tiple y empezamos a dar serenos en todas esas casas, esas fincas, empezamos a dar serenos. Bueno, la iglesia ya fue creciendo. Entonces allí empecé a predicar en Lejanías, en el caserío que había en Lejanías. Y cuando ya se hubo ahí un buen culto, ahí un buen grupo ahí, entonces pues me dijeron que me pasara para Lejanías. Entonces me pasé para Lejanías. Y ahí en Lejanías estuve como 3 años ahí predicando. De ahí abrí la obra en la mesa de Fernández. Bueno, después de allí me enviaron para Mesetas. En Mesetas empezamos a predicar también por allá en todas esas veredas y todo ello, cuando eso podía uno andar como fuera, no había ningún problema. Ahí estuve como 3 años y medio, ahí en Mesetas. A los 3 años y medio entonces quedé de directivo del distrito. Entonces me sacaron para Granada, me llevaron a Granada para que allá apacentaran. Entonces yo llegué a Granada. Bueno, en Granada estuve como unos
unos 3 o 4 años, después me trajeron aquí a Villavicencio para abrir la segunda iglesia, que es la que está ahora, ya no me olvidé el nombre, en la segunda iglesia. Bueno, estando ahí, pues empecé a trabajar. Me entregaron allí 15 hermanos bautizados, en un saloncito pequeñito que había y una piecita, bueno, y eso, sufrí mucho ahí. A la semana siguiente se fueron 5 otra vez para la central, yo quedé con 10, únicamente nada menos. Ahora, pues ahí seguí predicando y estando ahí predicando llegó el hermano, me dijo: hermano, usted en esta piecita y con ese, a mí se me pudieron ahí la ropita porque eso se metía por allá. Entonces hubo un hermano que tenía platica, entonces me dijo: hermano, consíguese una casita mejor que esta, que yo pago el arriendo. Que fue el hermano, bueno, se me olvidó el nombre ahorita. Conseguí una casita, conseguí la casa, entonces ya con un saloncito grande y ya 2 piecitas donde meternos, ahí estuvimos. Y estando allí, entonces compramos el lote donde es ahora actualmente la iglesia. Compramos el lote donde es actualmente la iglesia. Bueno, entonces, después de eso, me llevaron a Granada, me trasladaron para Granada. Cuando eso, la iglesia en Granada, estaba el hermano Jairo García, era en la 18, un saloncito que había en la 18, ahí. Entonces me llevaron a Granada, y ahí en Granada estuve, y entonces ahí compré ese lote donde es la iglesia ahora, y ahí se empezó la construcción. Ahí. Después, de ahí de Granada, fue cuando me llevaron me llevaron a Villavicencio. Otra vez, y entonces ya, bueno, yo seguí predicando ya la palabra del Señor. Y yo estuve en Granada 3 veces me llevaron a Granada. Entonces, yo ya seguí predicando, y lo último, pues, me llevaron de Granada para la iglesia central, cuando ya el hermano Víctor completó 14 años, y el mínimo eran 10 años, ya completó 14, entonces, estaba el hermano Jairo García en Granada, y le dije: hermano, le toca que vaya a Villavicencio, porque el hermano Víctor Morales tienen que trasladarlo, o hay que trasladarlo porque ya se pasó el tiempo. Dijo: hermano, yo no voy allá a Villavicencio. ¿Yo qué voy a ir a hacer donde ha habido un maestro en esa iglesia 14 años? 14 años, le dije: hermano, es que usted allá no va a enseñar lo que el hermano Víctor enseñó. El ministerio suyo es otro. Entonces, usted no me dijo, hermano, y no quiso ir. Entonces me tocó a mí venirme para Villavicencio, allí a recibir en la iglesia al hermano Víctor. Bueno, ahí estuve 3 años y medio, ahí trabajando también, y la iglesia creció. Bueno, está ahí, hermano, ¿por qué no más? Mi hermano Hernando, ¿cuánto lleva usted de bautizado? ¿Cuántos años ya de bautizado? Fui bautizado en junio del año 1965, fui bautizado el 18. ¿El 18? Sí, ¿cuántos años entonces? Ya son bastanticos. Bueno, después le hacemos la cuenta a eso. Igual, hermano, nos alegra mucho haberlo oído, hermano, ya que usted ha sido maestro en la iglesia, por la gracia del Señor. Dios a usted lo ha bendecido aquí en la iglesia Cuarta Porfía Villavicencio. Entonces, para todos mis hermanos, qué bueno escuchar los consejos de estos ancianos, la trayectoria que llevan. Mucho ánimo, vamos a salir adelante con el Señor, cogiendo la bandera de estos hermanos que nos han dado un gran ejemplo. Dios les bendiga para todos y sigamos orando por todos nuestros pastores, porque ellos necesitan mucho la oración de los santos de la iglesia. Amén. Entonces, para todos, Dios les bendiga. Amén.